Buenos días, vamos a dar la clase de electrónica aplicada 3. Tema de hoy es amplificadores de RF de pequeña señal, teniendo en cuenta ganancias de potencia. El primer paso que habíamos dado es tener en cuenta la estabilidad, para lo cual habíamos contemplado la posibilidad de que el transistor pueda ser incondicionalmente estable, dándose las condiciones de estabilidad, y si el transistor no lo era, bueno, hay que hacer el análisis de los círculos de estabilidad para determinar las regiones en las cuales el amplificador es estable. Una vez determinadas esas regiones, esos serán los lugares disponibles para poder ubicar el coeficiente de reflexión de entrada y el coeficiente de reflexión de salida que va a ver el transistor o el cuadripolo desde el lado de la red de adaptación. El primer ejercicio entonces que vimos la clase pasada fue relacionado con ganancia. Voy a volver atrás. El tema era hacer diseños de amplificadores RF con círculos de ganancia constante, para el caso particular del transistor que sea unilateral. Entonces, en la condición que el transistor es unilateral, el gamma S y el gamma L se hacen idénticos al conjugado de S11 y de S12, y reemplazando aquí me simplifica un poco la fórmula y pasa a tener una ganancia máxima. Bien, cuando uno necesita tener una ganancia que no sea la máxima, entonces ahí se introduce, este sería el término de la ganancia máxima que tendría el dispositivo. Aparece una ganancia en la entrada o en la salida, sub I, que sería 1,1 o 1,2, las cuales nosotros podríamos tener menor ganancia que la ganancia máxima. Entonces, podríamos definir la ganancia que podemos obtener en el amplificador total, digamos, ajustando las ganancias de las redes de adaptación de entrada y de salida. De eso se trataba, y el primer ejercicio entonces que vimos en la clase pasada fue el ejemplo 341, en donde el transistor es unilateral y siempre lo que se pide como primer paso es determinar las condiciones de estabilidad. Si no lo está pidiendo en la especificación, bueno, uno lo tiene que hacer igual. ¿Por qué? Porque puede haber regiones en las cuales el transistor no sea estable y no serían válidas los puntos de coeficiente de reflexión como resultado del análisis. Bueno, en este caso hicimos la simulación y determinamos que el transistor era incondicionalmente estable, y luego con el ADS utilizamos esta ecuación para sería una cajita que uno puede cargar los datos polares de los parámetros S en el cuadripolo, y bueno, y se puede hacer el análisis, y aquí determinamos los puntos o los círculos de ganancia constante para la entrada, siendo la salida elegimos la máxima ganancia posible, que me da este punto, que está acá, ese que está ahí. Y acá dentro de esta región, cualquiera de estos puntos serían válidos para elegir, este sería el círculo de ganancia, círculo 2, y el círculo 2 me da, este es el de ganancia de 2 dB, que es lo que estaba pidiendo, que la red de adaptación de entrada esté dentro, o no dentro, sino sobre el círculo de 2. ¿Cuál de todos estos puntos sería? Todos estos son candidatos. Ahora, ¿cuál elegiría? Bueno, en general se elige algo, si yo tiro una línea desde el centro para allá, bueno, el más cercano, entonces el punto más candidato sería este. Pero cualquiera que esté por esta zona estaría siendo válida. No tanto estos que están más alejados,
porque me puede dar la red una pérdida de retorno tal vez un poco más grande. Digo tal vez, habría que hacer el análisis, pero el punto más candidato es el más cercano al centro que fuera posible. Esa sería la idea de cómo seleccionar el punto. Porque cualquiera de los puntos es válido. Es decir, no habría problema en elegir otro. Luego, lo que pide el ejercicio es analizar la readaptación para la entrada y la readaptación para la salida, dándome en el ADS con el Smart Smith Chart, bueno, puedo lograr la readaptación. Acá recuerden que siempre la rayita que está acá lo voy a dibujar grande, hay una rayita que indica dónde está, digamos, la entrada. Y yo a la de salida suelo ubicarla al revés. Perdón, este indica dónde está, déjenme ver. Este puntito me indica para dónde está, sí está bien dicho, para dónde está la entrada, porque la carga está puesta de este lado. Entonces, yo elijo la entrada acá, y este que es salida, lo elijo también como entrada, pero lo doy vuelta. ¿Por qué razón? Porque el Smith Chart me pide el conjugado de la entrada, de la impedancia de entrada, o de la coeficiente de reflexión de entrada. Entonces, cuando yo haga el análisis, tengo que saber que esto está invertido. No importaría para los fines de la simulación, ¿no? Y bueno, y acá puedo ver los valores de pérdida de inserción y pérdida de retorno que da el sistema. Fíjense que para los fines de pérdida de retorno S22 es bastante bueno el valor que se logra obtener. Vamos a ir al ejemplo 342. El 342 dice los parámetros de un transistor polarizado en 1 giga. También el transistor es unilateral. Entonces nosotros lo que está pidiendo es determinar la máxima ganancia posible. Ahí es distinto, porque ahí me está pidiendo ya directamente el conjugado. Bueno, el primer paso es verificar la estabilidad. El módulo del determinante de la matriz S me da menor que 1, cumple la condición, y K mayor que 1 cumple la condición. Entonces, incondicionalmente estable, no hace falta analizar los círculos de estabilidad. Para máxima potencia, para el caso unilateral, esta es la fórmula de la ganancia del transductor unilateral, pero no la fórmula de ganancia del transductor unilateral máximo, que sería el GTU máximo. El GTU máximo se logra con esto y estos valores, reemplazándolo por el conjugado de S11, poniéndolos ahí. Entonces, bueno, esta fórmula se convierte en esta, en donde este tramo que está acá, se reemplazó por este porque yo reemplacé por el conjugado de S11 y el conjugado de S22, dándome como resultado de la ecuación esta fórmula, que es la fórmula de GS máximo, y esta es la fórmula de GL máximo. ¿Por qué se hace así? Porque en muchos casos, yo les comenté la clase pasada que aún no siendo el transistor unilateral, si los valores de S12 son muy chicos, en los años 70 y en los años 80 incluso, convenía considerarlo unilateral y después se hacía un análisis de qué consecuencias llevaba
analizarlo como unilateral. Desde el punto de vista de estabilidad sí puede haber un problema, pero desde el punto de vista de ganancia, la fórmula prácticamente da lo mismo, o da bastante parecido, pero fíjense la ecuación que simple que queda, porque queda el módulo de ese 1 al cuadrado, es una ecuación muy simple de resolver. En cambio, esta otra ecuación como está acá, es mucho más complicada cuando uno trabaja con números complejos. Pero bueno, en esta época que se puede hacer cálculos ya sea con el MATLAB o con los simuladores, esto dejó de ser un problema, por lo tanto, vamos a considerar todo o nada. ¿Es o no es? En este caso es unilateral, por lo tanto la fórmula que usamos es esa. Y bueno, vamos a analizar, primero vamos a correr la simulación, que sería el 342. Bueno, acá está el ejemplo 342. Cargamos los datos. Bueno, en el 342 he elegido el SNP que toma los datos de Toastone. ¿Por qué este caso? Bueno, puede haber dos razones. Una, porque daría lo mismo elegir este método o el otro, pero la segunda, que es más importante, que se trata cuando el transistor tiene muchos datos, lo que respecta a frecuencia. Son muchos los datos, es decir, los parámetros S con el formato Toastone para muchos valores de frecuencia. Bueno, es este el caso que tenemos que elegir y acá me define la ruta. Yo puedo sacar la ruta, que no se vea, digamos, pero la ruta esperen un segundo. Ahí me muestra el lugar donde está la ruta, que lo tengo ubicado. Obviamente en ese archivo ustedes van a tener que reubicar la ruta y poner los ejemplos de Toastone para que cuando corran la simulación lo puedan ver en la ruta donde lo tengan ubicado. Los archivos de Toastone para los ejemplos también se los pasé en el aula virtual, así que lo van a encontrar en la misma carpeta de amplificadores de red. Una vez hecho eso, bueno, seleccionamos la frecuencia y ponemos los círculos de ganancia GS y GP y GL. GP no sería GS y GL, estos dos. Y la ganancia máxima para saber cuál es el valor máximo. Y bueno, y me da entonces, bueno, acá yo tengo la misma fórmula que está de este lado, que está acá de GS. Yo la misma fórmula de GS la puedo encontrar en el DDS, o sea acá. La reescribo y puedo poner, digamos, entre paréntesis, puedo poner los valores de ganancia que quisiera ver de los círculos y, bueno, yo he elegido valores como 1, 1, 6, y a medida que voy eligiendo los valores, a medida que aumenta la ganancia, se va acercando al punto. Es decir, este valor corresponde a 1,988. Si yo pongo un valor más grande, igual me va a dar el punto y no significa que la ganancia sea más grande. Significa que ya llegó
al valor máximo. Ese es un detalle que no tengan cuidado en la simulación porque puede pasar que ustedes elijan una ganancia de visualización que sea mayor que la máxima. Y el simulador le va a seguir poniendo el punto, pero no significa que sea válido. No pone inválido, ese es lo que quiero llegar. Para saber cuál es el valor máximo, tienen que hacer escribir la ecuación. La pueden escribir acá también y que el calculador lo calcule. Es decir, es posible hacer eso. Se pone una ecuación, se la escribe y bueno, pueden llegar a cuál es el valor máximo, sin problema. Bueno, de hecho acá lo hice, esto que está acá. Esas son las ecuaciones que uno escribe, que es determinar cuál es el valor máximo, y para saber en realidad cuál es ese valor máximo, bueno, ahí pueden ver que para el rango de frecuencia que yo he elegido, el máximo de GS es 1,988 y el máximo de GL es 1,37 y el máximo de GO, bueno, no cambia, es siempre el mismo, porque es 1 sobre, la magnitud o el módulo de S21 al cuadrado. El cuadrado acá en el ADS es punto sería, o asterisco, asterisco. Ese sería el cuadrado. Asterisco, asterisco 2, es el cuadrado. Asterisco, asterisco es elevarlo. Un solo asterisco es multiplicarlo. Bueno, toda la semántica de las ecuaciones lo pueden encontrar en el GEL del ADS, el GEL de ecuaciones. Bueno, en conclusiones, yo elijo varios valores para GS, varios valores para GL, sabiendo cuáles son los valores máximos. 1,137, que lo pongo ahí, 1,988, que lo pongo acá, y después elijo valores menores y voy viendo cómo el círculo va cambiando. Si yo pongo, por ejemplo, 1,2 el G, para este, vamos a ver a dónde me lleva. Teóricamente me lo tiene que achicar al círculo. Ve que se achicó. Lo bueno de acá es que lo visualizo inmediatamente, lo cambio. En este otro lado, si yo lo pongo acá, tengo que correr la simulación y después ver, cada vez que cambie algo tengo que volver a correrlo, porque no me va a aparecer automáticamente. En cambio acá sí me aparece automáticamente todo lo que escriba acá como ecuación y lo visualizo directamente. Por eso a veces es más cómodo dibujar acá esos datos. Listo, lo que me está pidiendo entonces es los valores máximos. Los valores máximos, entonces aquí tengo los dos valores máximos, que sería el coeficiente de reflexión que tengo que elegir para la entrada, que ahí está el valor del coeficiente de reflexión. Y acá está la impedancia, desnormalizada directamente, porque yo cuando hago clic acá, yo puedo elegir que la impedancia, fíjense, la elija normalizada o la elija desnormalizada con 50 ohms. Entonces me da directamente acá en la línea de impedancia, me da directamente el valor desnormalizado. Pero yo lo tengo que seleccionar. Por default, en el ADS me aparece normalizado. Los datos siempre van a aparecer normalizados. Y esos son los valores que yo tengo que elegir para adaptar. Y ahora viene la pregunta. Ese punto que yo elijo de coeficiente de reflexión o de impedancia para adaptar, ¿es el punto conjugado a eso o ese es el valor? Bueno, como este valor corresponde a gamma S y este valor corresponde a gamma L, no tengo que hacer el conjugado. Ya está hecho. Entonces, yo tengo que hacer una readaptación que llegue ahí, a ese valor, a este valor de GS, perdón, de coeficiente de reflexión de entrada, que sería ese valor de impedancia también, o a este valor de impedancia para la red de adaptación de salida. Con eso, más la ganancia que tenemos acá, bueno, entonces tenemos logrado
lo que se está pidiendo, que es calcular la readaptación o los valores de impedancia de la readaptación que me especifican determine la máxima ganancia posible. Acá dice determine la máxima ganancia posible, ese es un cálculo muy simple. Pero nosotros fuimos un poquito más allá, que es la máxima ganancia posible es esa. O sea, lo hacemos matemáticamente, no necesitamos hacer nada. Pero pasa que nosotros necesitamos estos dos puntos para, bueno, acá yo no dibujé círculos, simplemente me fui al valor máximo. El valor máximo de acá, el valor máximo de acá, que son la entrada y la salida. Bueno, hay un detalle que es muy raro, pero puede pasar. Se define que cuando el transistor tiene el S12 igual a 0, se dice que el transistor ya va a ser estable, incondicionalmente estable. Pero recuerden que no haya realimentación no significa que sea necesariamente estable. ¿Por qué? Porque la condición de estabilidad en realidad no está definido por esto, sino está definido por la relación del módulo de S11 y el módulo de S22, cuyos valores tienen que ser menores a 1. Esta es la condición de estabilidad. ¿Qué pasa si S12 es 0, pero alguno de estos dos es mayor que 1? Que ese es el caso que estamos viendo acá. Entonces, puede ser que el bloque en realidad sea, de hecho, es inestable. Entonces, obviamente, lo mismo que pasa con las regiones de inestabilidad, el fabricante no va a fabricar un transistor cuyas regiones de utilidad no sean posibles utilizar porque sea completamente inestable. Es decir, el fabricante no lo fabricaría porque no lo va a poder vender. Así que lo que puede pasar en estos casos, que sí hay que analizarlo, es no dar por sentado que cuando S12 es 0, el transistor per se va a ser incondicionalmente estable, sino que igual hay que analizarlo. Esa sería la idea. Bueno, acá hay un análisis en el libro de González que dice que, bueno, en ese caso nosotros tenemos que tener cuidado, dice, para prevenir las oscilaciones, gamma I, es decir, gamma S o gamma L, deberá seleccionarse de manera tal de que la parte real de la impedancia de la terminación sea mayor en magnitud que la resistencia negativa relacionada con ese término, 1 sobre el conjugado de S11 o S22. Eso hay un análisis mucho más grande alrededor de eso para determinar esto, pero esa sería la conclusión. Y por lo tanto, hay una solución que es agregarle una resistencia. No es la solución válida ni es la solución que nosotros vamos a utilizar. Así que el transistor que dé esa condición, bueno, en realidad no sería candidato para ser utilizado. Vamos a otro tema. Figura de mérito unilateral. Lo que había comentado, que cuando S12 es igual a 0, ahí dice puede hacerse igual a 0. ¿Por qué? Porque en los años 70, y bueno, buscábamos la manera de ver si podía ser considerado 0. Con el fin de determinar el error involucrado al asumir S12 igual a 0, bueno, se hizo un análisis de cuál era este error y se encontró que, bueno, hay dos situaciones que se dan al no considerarlos distintos de 0. Una es que el valor de la ganancia va a ser distinta y la otra, la estabilidad.
Respecto de la ganancia, bueno, se puede determinar que la ganancia del transductor respecto del transductor cuando es considerado unilateral, bueno, me puede dar un valor que se llama figura de mérito, en donde, bueno, el cálculo es bastante largo, pero se llega a una figura de mérito, el libro de González lo llega a determinar este valor, y ese valor, si me da un valor en dB muy alto negativamente, entonces estaría bien, digamos. Así que, o sea, lo ideal es que me dé que la diferencia de relación eh, sea muy chica, la diferencia entre GT y GTU en dB, sea muy chica la diferencia de haberlo considerado unilateral. Este tema lo vamos a pasar por alto, lo vamos a dejar. ¿Por qué razón? Porque en realidad nosotros no vamos a considerar unilateral transistores que no lo son. Simplemente eso. Pero en el libro, como el libro fue hecho en los años 80, y después esta sería la primera versión, después tuvo la segunda versión, la segunda edición, nosotros estamos viendo la segunda edición, pero lo dejó el autor, así que nosotros no lo vamos a cambiar. Bueno, vamos a ir a un tema que es la máxima ganancia de potencia para caso bilateral. Lo que vimos entonces hasta ahora es máxima ganancia de potencia para caso unilateral. Bueno, en este caso lo que hay que hacer, al ser bilateral, hay que hacer la adaptación conjugada simultánea. De hecho, es lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Nada más que consideramos que el gamma S es igual a S11 conjugado y el gamma L igual a S22 conjugado. Eso es lo que hemos considerado en el caso unilateral. En el caso bilateral, bueno, hay que considerar el término de gamma S total, que sería S11 más S12, S21 y todo el término que va 1 menos y todo el término que va a continuación. Todo esto hay que considerarlo, que es lo que se hace acá. Entonces, respecto, ya voy a escribir la ecuación completa. Respecto del transistor bilateral que hay que analizar la ganancia, vamos a tener dos casos. La ganancia máxima y el caso de una ganancia que se requiera del amplificador que no sea la máxima. Bueno, ahora vamos a ir primero a la máxima, en donde vamos a requerir que gamma S y gamma L sean el complejo conjugado de gamma in y de gamma out. Ya no de S11 y S22, porque gamma in y gamma out no son S11 y S22. Se agrega el segundo término porque el transistor es bilateral. Entonces, esta condición me da la máxima ganancia. Bueno, a partir de adaptar de manera al valor máximo, entonces el ROE de entrada y el ROE de salida va a ser 1, porque lo estoy adaptando al mejor valor del coeficiente de reflexión. Recuerden que en el caso anterior, si yo tenía la carta de Smith, a mí me daban círculos de ganancia en donde el máximo era un punto. Los círculos de ganancia para la entrada y para la salida, donde llegaba a un punto. Cuando llego a ese punto, en realidad, ese punto tiene dos características para cualquier análisis de ganancia. Este sería el GS y este sería el GL, por ejemplo. Los valores cuando llegamos a un punto
estamos obteniendo el GS máximo y el GL máximo. Pero también el valor no solo que da la máxima ganancia, sino que da la máxima adaptación, porque una cosa está relacionada directamente con la otra. Entonces, de esperarse de que si yo utilizo un gamma S y un gamma L idénticos al conjugado de gamma in y de gamma out, es de esperarse que voy a tener un ROE de 1. Ahora, si yo voy a utilizar un valor en un círculo, un punto en un círculo de menor ganancia que la máxima, también tengo que esperar que el ROE me va a dar un valor más grande. Y también tengo que evaluar ese valor. Siempre tengo que evaluar el valor si no es muy grande, porque en la entrada puede no ser un problema, pero sí en la salida. Entonces, estas dos ecuaciones son las dos ecuaciones que vamos a utilizar para hacer el cálculo de la ganancia del caso bilateral. Entonces, en el libro de González, determinar la ganancia del transductor GT. Recuerden que hay dos ecuaciones para GT. Pero ahora el gamma S es el conjugado de sería de gamma in, el gamma S. Y el gamma L es el conjugado de gamma O. Entonces, al utilizar esto, entonces, en la ecuación de GT y procesando la ecuación, bueno, obtengo un punto. Ese punto de coeficiente de reflexión es este valor, que es un número complejo, que sería el gamma máximo S y el gamma máximo L, que ya no serían círculos, sino sería un punto, pero un punto de número complejo. En donde, bueno, es una ecuación bastante larga, obviamente hay un apéndice que demuestra esto, el apéndice F del libro de González. Cada una de estas demostraciones, como son bastante, el desarrollo bastante largo, González determinó crear apéndices para cada una de estas demostraciones. Nosotros no vamos a ir a las demostraciones de estos cálculos, sino simplemente vamos a utilizar la fórmula final. Aquel que le interese, bueno, va a tener que recurrir a todos los apéndices del libro para ver cómo hizo los desarrollos. Pero no es más que incluir a la fórmula de ganancia el valor de gamma S que da la máxima ganancia, que sería el conjugado de gamma in y el conjugado de gamma out. Una vez logrado estos dos puntos, bueno, lo bueno que tiene es que se pueden calcular, pero es un cálculo de números complejos bastante grande. Obviamente en el simulador es muy fácil porque yo puedo escribir la ecuación y me da directamente el valor. De hecho, el simulador, el gamma ms y el gamma ml lo tiene como fórmula de cálculo ya predeterminada, así que no tengo que escribir la ecuación. Bueno, y con eso entonces yo puedo hacer el análisis de la ganancia del transductor, pero ¿qué pasa? Al utilizar estos valores como G, como lambda M y como lambda S, como lambda L máximo, dentro de la ecuación me quedarían acá escritas, y esta ecuación de ganancia del transductor, que ahora pasa a ser máxima, porque he elegido los valores máximos, en el apéndice E, demuestra que en realidad termina siendo esta ecuación. Una ecuación de módulo de S21, módulo de S12, por K menos K al cuadrado menos 1. Siendo K el factor de Rowley. Miren cómo coincide algunas cosas. Bueno, entonces, también en el libro puede decir que en condiciones de adaptación simultánea conjugada, GT máximo pasa a ser igual a GP máximo y pasa a ser igual a GA máximo. Es decir, la ganancia del transductor
es idéntica a la ganancia de operación y es idéntica a la ganancia disponible. ¿Y por qué? Porque la ganancia de operación era aquella en la situación que el coeficiente de reflexión de salida no era el óptimo. Era el valor que estaba definido por restricciones, entonces no era el máximo. Pero ¿qué pasa? GA también, pero en la entrada. El coeficiente de reflexión de entrada elegido no es el máximo. Pero cuando tenemos máxima adaptación, todos son los valores máximos, entonces los tres dan igual. Bueno, después hay una fórmula que describe el libro, que es, y que se describe en la mayoría de los... Este dato está en el datasheet, lo van a encontrar escrito en el datasheet siempre. ¿Qué es? Bueno, es la ganancia máxima estable, que es el módulo de S21 dividido el módulo de S12, que es cuando K es igual a 1. Entonces, haciendo K igual a 1 en esta ecuación, bueno, me queda este término que está acá. Y esa MAG o GMSG está en el datasheet. Acá hay un ejemplo de un datasheet en donde muestra el MSG y el MAG. El MAG es la máxima ganancia disponible. Y el MSG, recuerden que la máxima ganancia disponible, volvemos acá, la máxima ganancia disponible, la máxima ganancia de operación y la máxima ganancia del traductor, cuando son máximas, bueno, son idénticas. Las ganancias son todas las mismas. Entonces, cuando pongo MAG, estoy hablando de la máxima ganancia disponible del dispositivo, pero es la máxima ganancia del traductor y es la máxima ganancia de operación. Que varía con la frecuencia, obviamente. No es constante con la frecuencia, no es una línea. Y lo compara con el MSG, que es la ganancia MSG, y además con el S21. A veces pone S21, pero en realidad se está refiriendo al módulo de S21 al cuadrado, porque la ganancia es eso. Porque si no, S21 sería voltaje. Bueno, para un transistor de Hewlett-Packard 31011, en donde hace las comparaciones. La idea era mostrar que los libros, los datasheets de los dispositivos hacen esta comparación de las ganancias. Volviendo al caso, entonces tenemos cuando el transistor tiene la condición de K mayor que 1. K mayor que 1 era la condición de estabilidad. Pero el módulo del determinante de la matriz S de la red de dos puertos tiene que ser menor que 1. En el caso que sea mayor que 1, bueno, en lugar de utilizar la fórmula de ganancia anterior, hay que utilizar esta fórmula de ganancia. Sería para una condición del transistor en las cuales no sea incondicionalmente estable. Bueno, vamos a ver un ejemplo de este caso y vamos a ver ejemplos en los cuales es estable y en los cuales no lo es. El 351 dice los parámetros S de un transistor son estos que están acá, es bilateral obviamente, pues ya estamos analizando transistor bilateral, determine las condiciones de estabilidad y determine, haga el diseño del amplificador para obtener la máxima ganancia del transductor. Bueno, determinamos el K en este caso
No sé qué me dio. ¿Cuál ejercicio es? El 351. Vamos a ir al apunte a ver qué me había dado. 351. Disculpen, se ve que en algún momento dado lo borré. Tres, cinco, uno. Un poquito más adelante. 351. Acá estamos. Bueno, el 351, el K me daba 1,5. Vamos a ponerlo acá. Y el módulo de delta. Bueno, acá puedo observar que, ¿qué estoy viendo acá? Que el transistor es incondicionalmente estable. Bueno, entonces el paso que sigue, determinamos la ganancia. Las fórmulas para determinar el coeficiente de reflexión que me da la máxima ganancia para la entrada es esta, para la salida es esta, y esta es la ecuación de la ganancia. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos en el ejercicio de simulación? En la simulación, vamos ahí al simulador. En un segundo, el 351 sería este. Bueno, ¿qué hago acá? Pongo los valores polares. Y bueno, una vez que corro, no escribo mal las ecuaciones porque las ecuaciones las escribo en el DDS. Bueno, acá estaría. Lo que tiene el simulador es que puedo determinar las máximas ganancias con esta cajita que se llama máxima ganancia. Entonces me determina los valores de coeficiente de reflexión máximos. Entonces yo puedo determinar la máxima ganancia, que sería SM de gamma 1, y acá yo tengo que poner M igual a Find Index frecuencia 6 GHz. ¿Por qué razón? Porque cuando corro acá, cuando corro esto, si bien lo estoy haciendo en 6 GHz, pero puedo hacerlo en otro rango de frecuencia, entonces, para elegir una sola frecuencia como index para los parámetros S, esto se utiliza cuando tengo un formato de Towstone como dato de la caja del cuadripolo, o con un transistor cuyos datos sean tomados de algún otro formato. Entonces tengo que definirle cuál es la frecuencia única que voy a utilizar para el análisis. Entonces, a partir de ahí, el sub m pasa a ser, cuando pongo S de sub m, los parámetros S solamente para el index de frecuencia de 6 GB. Es una herramienta que suele utilizarse
que en este caso no importaría, pero yo a partir de ahí lo empiezo a utilizar, porque me determina un análisis para una sola frecuencia. Con eso yo tengo SM sub gamma 1, es una ecuación que ya está descrita para determinar el gamma SM y el gamma 2 sería el gamma L. El gamma 1 es el gamma S y el gamma 2 es el gamma L. Entonces acá directamente me da los valores. Cuando yo escribo esta ecuación, después acá yo pongo los valores de máxima ganancia y me da directamente. Es lo que he puesto acá. Y bueno, ahí estarían los puntos. Entonces, este sería en rojo G1, que sería este valor. El coeficiente de reflexión que viendo acá sería este que está acá. Esto sería G1, el gamma MS. Para el simulador es G1. Y G2, el gamma ML, que sería este punto que está acá. Entonces, estos dos puntos son los puntos de adaptación que acá directamente me da los valores máximos, si no me da círculos porque yo no estoy eligiendo otro valor que no sea el máximo. Después pongo en dB el S21 y en delta el delta para analizar si es estable. Entonces, la condición de estabilidad se da con el factor de estabilidad de Rowlet, que me da 1,5, y el delta, que es el módulo del determinante de la matriz S, que si yo no pongo el módulo de esto, que entonces me da el número complejo entero. Si no, yo tengo que poner el módulo, me daría 0,301. Estoy viendo que es mayor que 1 y menor que 1 el delta, el módulo de delta, por lo tanto es válido, está correcto. Está bien. Y bueno, con eso ya tendría todo lo necesario y la máxima ganancia es un 11.381 dB. O sea, acá con el calculador hago las mismas ecuaciones, en lugar de escribir y analizar las ecuaciones y de hacer estos cálculos que están acá, porque también tengo que calcular B1, P2, C1, C2, que son todas ecuaciones complejas, y después determinar el GT máximo, todo eso, bueno, en el calculador del ADS directamente yo tengo estas ecuaciones y ya lo resuelve y me ubica los puntos donde tengo que adaptar. Por ahí están los dos puntos elegidos y esta sería la solución de ese tema. Bueno, vamos a el ejercicio 352. El 352, bueno, antes de continuar con el 352, vamos a hacer, como ya vamos una hora, vamos a hacer un descanso de unos minutos y continuamos, si le parece bien, a las 11:10. ¿Les parece? Perdón, a las 10:10. ¿Les parece bien? Ok, profe, no hay problema. Listo.
Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos en el ejercicio 352, que dice los parámetros de un transistor polarizado a 6 gigas con esta condición, determina estabilidad y máxima ganancia posible. Bueno, acá están todas las ecuaciones de cálculo. Y sería entonces el 352. Lo que vamos a hacer nosotros es analizar este caso, el 352, como pide analizar la estabilidad, entonces, bueno, ponemos entonces las regiones de estabilidad y los círculos de estabilidad. En la simulación, bueno, estamos viendo que el factor de estabilidad es 1 y el delta es menor que 1, por lo tanto es incondicionalmente estable, y bueno, los círculos lo puedo dibujar, pero no harían falta. Si los dibujo, acá tengo el círculo de estabilidad para la salida y el círculo de estabilidad para la entrada, lo puedo agregar. Y el círculo es este, y acá están los círculos para la estabilidad, y pueden ver que está fuera. Así que no haría falta. Yo dibujo en las opciones que el círculo me quede unitario, obviamente no lo voy a ver. Ahí se ve un tramito en verde del círculo, pero está fuera. Obviamente lo veo fuera. Por esa razón, entonces, es que no directamente lo sacamos, porque no haría falta analizarlo. Ahí está. Entonces, es incondicionalmente estable, y el punto, entonces, en análisis que me queda es determinar el gamma 1 máximo, el gamma S máximo y el gamma L máximo, y directamente me los grafica aquí. Puedo ver la gráfica. Y listo, esa sería la solución. Acá yo tengo que poner G1 y G2, que son esos dos valores, digamos que importarían, digamos. Acá está el gamma 1 o gamma S máximo y el gamma L máximo. Un detalle, me quedan bastante fuera, digamos, bastante lejos. Y otro detalle que quisiera, voy a volver a los círculos de estabilidad, para que ustedes vean un detalle. Vamos a 1.5. Fíjense que el M2, que es la coeficiente de reflexión para la salida, está muy cerca del círculo de estabilidad, la cual está cerca de la parte inestable para la salida. Y la ganancia de la entrada está cerca del círculo de inestabilidad, digamos, o límite para la entrada. Entonces, ojo con esto, porque si me voy un poquito, estaría muy cerca de las regiones de inestabilidad, que bueno, coinciden con que se logra tener la máxima ganancia para esos puntos. Pero siempre hay que tenerlos en cuenta para los fines digamos, de un diseño, porque estos valores pueden discrepar en la parte, digamos, cuando uno implementa un circuito, puede estar muy cerca. Al estar muy cerca de la región de inestabilidad, tengo que ajustar muy fino, porque puede convertirse en inestable. Bueno, y ahí está la máxima ganancia que se logra obtener para el circuito.
Ese sería entonces el ejercicio 352. Bueno, hay otro ejercicio que es el 353, pero utiliza directamente un transistor en lugar de los datos del transistor. Es un transistor FET, HXL35LG, alimentado en estas condiciones con terminaciones 50 ohm, determina el factor de estabilidad K, o sea, de Rollet, el módulo o el valor de delta S, los círculos de estabilidad en el rango de frecuencia completo, o sea, de 1 a 18 gigas, ya no en una frecuencia, sino en un rango, y después solamente analizar a 12 gigas, porque el diseño del amplificador es para 12 gigas, pero acá se especifica que analice en todo el ancho entre 1 y 18 para analizar su tendencia. Después haga un plot del MSG de la máxima ganancia disponible y del S21. Y luego del K en el rango completo, de 1 a 18. Y finalmente encuentre el gamma SM, porque bueno, ya considera que es bilateral, y el gamma LM, que serían las máximas ganancias posibles para el caso bilateral, pero a 12 gigas. Y haga el ploteo a 12 gigas en la carta de Smith de esa condición, o sea, de los gamma SM y el gamma LM. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, tengo que elegir el transistor lo elijo ya con la polarización que está pidiendo, que es 3 voltios y 10 miliamperes. Si yo pongo este transistor en el ADS, este es el 353. Me aparece esto, me aparece las condiciones para generales, o sea, sería el modelo del transistor, pero no el SP, sino el modelo para polarizarlo. Ahí es otra cosa, porque yo tengo que, si elijo este transistor, no en el formato SP, sino el transistor en el modelo completo, digamos, que sería el modelo que hay que polarizar. En este caso, tengo que hacer la red de polarización, de alimentación y todo. Y tengo que analizarlo en el IB, en el formato IB, para ver cómo queda polarizado. Y después tengo, para el caso de 3 voltios, 10 miliamperes, directamente ahí. Fíjense que lo voy a poner a la derecha. Fíjense que el transistor ya tiene la red de alimentación y la polarización, así que no haría falta polarizarlo, que es lo que he hecho acá. Directamente lo pongo a la red de entrada, la adaptación de entrada y de salida, las terminaciones, perdón, de entrada y de salida, directamente sobre el transistor. ¿Por qué he elegido el modelo SP? Si hubiera elegido el modelo completo, digamos que sería este modelo, bueno, tengo que polarizarlo. Tengo que hacer la red de polarización y todo lo demás. Yo no sé si a bueno, este en particular no lo tengo, pero para hacer eso tengo que hacer el análisis, creo que de ese transistor lo hicimos al análisis, de hecho lo tengo hecho, no acá, sino en otro capítulo de introducción lo tengo hecho, al análisis IB y cómo quedaría polarizado. Bueno, volviendo entonces, lo que tengo que hacer es, la simulación es entre 1 y 18 gigas con saltos de 1 gigahertz. Esto porque es lo que está pidiendo el ejercicio.
Y después el análisis de estabilidad, todo el análisis de estabilidad y la región. Y después la ganancia máxima que se requiere, que directamente lo voy a calcular. Entonces, el primer tema sería los círculos de estabilidad. Este serían los círculos de estabilidad para todo el rango. O sea, los 18 círculos. En donde puedo ver la tendencia, acá puedo ver, por ejemplo, este círculo, perdón, este que está acá, ese que está ahí, corresponde al círculo de estabilidad de 1 giga. Este otro a 2, este a 3, este a 4. Estos serían los círculos de estabilidad de entrada. Y lo de rojo, los círculos de estabilidad de salida para 1 giga, 2 gigas. A medida que va aumentando la frecuencia, los círculos de estabilidad van más fuera de la carta de Smith, al punto tal de que ya para frecuencias mucho más altas ya está fuera. Y acá, en este otro, está puesto, digamos, vamos a sacar todos estos puntitos. Acá pueden ver todas las ecuaciones, el M delta, y los factores de estabilidad μ1, μ2. Hay una manera de hacerlo, de introducirlo, que es el marker Newline. Acá, bueno, y ahí tengo los valores, todos los valores, escritos una sola vez. El μ1 0,7 para 8, o sea que recuerden que el μ1 y el μ' eran los valores, el μ' es μ1 y el μ1 es μ2. Bueno, hay que acordarse de eso, cómo eran las definiciones en el... Pero estos dos μ me indican el máximo radio, las cuales es estable, para 8 gigas, obviamente. Pueden observar para 12 gigas, por ejemplo, que era un punto en cuestión, el μ1 y el μ1, que es μ', y el μ2 es mayor que 1, por lo tanto es incondicionalmente estable. Lo puedo ver también con el factor de estabilidad de Rowlet, que es 1.04, y el M delta, que es 0.2. Con estos dos, puedo ver también de que es incondicionalmente estable. El StabMeas no haría falta, pero bueno, lo he puesto también. Puedo ver que a medida que aumenta la frecuencia, que es lo que vemos en los círculos de acá abajo, es más estable. O sea, a frecuencias bajas es condicionalmente estable. Esta región es la que debería utilizar, dependiendo obviamente si estamos hablando de la entrada o la salida. La que está en rojo es la salida y la que está en azul es la entrada, para lo cual me da, esto es la entrada, me da toda esta región que está acá, es válida o candidata para elegir como coeficiente de reflexión de entrada. Y esta región es un poco más limitada, que es los coeficientes de reflexión de salida. Para 0, para 1 giga, perdón, me limita más que, por ejemplo, que para 6 gigas. Para 6 gigas ya me queda una región bastante grande para la coeficiente de reflexión de salida. Acá me dice que la región estable, toda la región de estabilidad, fuera del círculo, o sea, adentro, fuera del círculo de estabilidad. Es decir, lo que está para este lado es inestable y es estable lo que está fuera. O sea, este es el círculo, por ejemplo. Lo que está fuera de este círculo es estable dentro de la carta Smith, obviamente. O sea, esta parte es estable. La que está dentro del círculo es inestable. Bueno, eso sería el análisis de estabilidad para los 18 frecuencias que se están analizando aquí. Y acá lo puedo ver en valores, digamos, como factor de estabilidad de Rowlet y el módulo de delta, o μ1 y μ2,
para los distintos valores de frecuencia que estamos analizando. Una vez hecho eso, lo que pide es que a 12 GB en particular analice la estabilidad. Bueno, entonces el paso que sigue, hacemos solamente el análisis a 12 GB y yo he tenido que dibujar el círculo con un valor de 1.2, porque si lo hago con el círculo unitario, obviamente los círculos de estabilidad me quedan fuera. Así que vamos a poner a 12 GB, que es lo que me interesa. Ahí está el análisis a 12 GB, que lo vimos recién. Y acá, un poquito más grande, lo que respecta, porque también pide que a 12 GB analice las ganancias, las ganancias, entonces pongo insert marker new line a 12 GB, esta ganancia. Ahí tienen las ganancias, la máxima ganancia y el DB S21, que era lo que pedía también. Ahí tienen, entonces, para el caso de... también le puse el factor de estabilidad de Rowlet, que en realidad no lo estaba pidiendo acá, pero bueno. Pueden ver que el que está en rojo, el factor de estabilidad de Rowlet, que pueden ver que justamente no da. El M delta es ese que está acá, Esperen un segundo. El M delta, por ejemplo, da siempre menor que 1. Da siempre o sea, por eso no lo puse el M delta acá. Directamente no importaría, porque para cualquier rango el M delta es menor que 1. Pero el factor de estabilidad de Rowlet ahí es 1. Acá empieza a ser crítico, ya empieza a notarse un poco el factor de estabilidad. Es decir, de 12 GB para abajo es inestable, es condicionalmente estable, y de 12 GB para adelante, podríamos decir 10 GB. 10 GB me da 0,9. 12 me da 1. O sea, a partir de 12 GB. A partir de 12 GB ya es incondicionalmente estable. Bueno, ese es el análisis, pero solo para 12 GB. Y después, bueno, acá está todo el análisis que faltaría, que serían las ganancias y los círculos. Para hacerlo más... todo para que no quede tan feo. Vamos a poner una nueva línea, que es el análisis de 12 GB. Bueno, este lo repito ahí, pero este es el que me interesa. Pueden ver este punto. Vamos a poner un poquito más grande. Quedaría ahí, un poquito más, de mayor tamaño. Este que está acá es el GSM, y este que está ahí es el GLM, que en realidad son estos dos que están acá. GSM y GLM. Y observen de nuevo lo que les comentaba, que están muy cerca de los límites o de las fronteras de inestabilidad, tanto para la entrada como para la salida. El que está en rojo o rosa, lo que sea, GLM, está muy cerca del círculo de inestabilidad. Acá yo dibujé para 10 y 12 GB. En particular para 12,
Sería eso que está ahí. Está afuera. El círculo está afuera, pero pueden observar que está muy cerca de la frontera. Yo acá escribí la ecuación del círculo de estabilidad para 10, el círculo de estabilidad para 12, tanto de fuente como de carga. Estas ecuaciones me dan la posibilidad de escribir, de dibujar círculos particularmente para una frecuencia M-index particular, o sea, para 10 gigas o para 12 gigas en este caso, que era el punto de interés. Lo que pide la especificación es solamente el análisis de 12 gigas con los dos valores de coeficiente de reflexión que eran los puntos de interés. Bueno, entonces ahí en el apunte van a encontrar el análisis. Acá están todos los puntos elegidos. Obviamente están elegidos, en vez de poner una línea, ponía puntos particulares para analizar cada caso. El set de ecuaciones que se ha elegido, por ejemplo, yo he elegido solamente la de 12 gigas, en lugar de elegir la de 10, y acá M-index 12 gigas. Acá está el barrido para todas las frecuencias, y acá está el análisis de las ganancias, y el barrido solo para 12 gigas con los dos puntos, M6 y M7. M6 es la ganancia máxima de coeficiente de reflexión, el valor del coeficiente de reflexión de la carga que me da la máxima ganancia posible en la readaptación de la salida. Y lo mismo para la entrada con GSM. Bueno, vamos a otro ejercicio que dice, utilizando el AWR y el ADS, ahora vamos a utilizar los dos, seleccione el transistor BFP 540 alimentado en 2 voltios, 3 mA, con terminación en 50 ohms, verifique estabilidad y realice el diseño del amplificador para obtener la máxima ganancia de potencia a 5 GHz. Este ejemplo es basado en un tutorial que está en internet, que acá está el link del tutorial, que está muy bien realizado, nada más que solo lo hace en AWR, el tutorial. Nosotros lo que hicimos es hacer lo mismo, pero con los dos simuladores, con el AWR y con el ADS, para que ustedes vean que llegan al mismo resultado. Y el profesor Peik, que es el Soren Peik, que es el que muestra el ejemplo en el AWR, lo bueno que tiene es que muestra paso a paso desde cómo colectar el datasheet, no el datasheet, sino el dato MDIF de Internet, el BFP 540, cómo lo saca desde el AWR, desde la página del fabricante, hasta hacer todo el diseño completo. Bueno, entonces, el primer paso es obtener, digamos, el archivo MDIF del fabricante. Ese es el primer paso. Entonces, como el formato MDIF en particular contempla distintas polarizaciones, y para cada una de esas polarizaciones, el set de datos, digamos, de parámetros S para una barrida de frecuencia particular, entonces, bueno,
acá especifica todos los datos. El MDIF se parece mucho al Toastone, con la ventaja que es como un Toastone para distintas polarizaciones, porque el Toastone es una set de datos para una sola polarización. El MDIF es un set de datos para distintas polarizaciones, o sea, es mucho más grande, digamos, más poderoso. Bueno, una vez que yo lo colecto, entonces vamos a ir paso a paso con el AWR. Este ejercicio corresponde Open Project. Particularmente el AWR no tiene problemas con elegir los directorios, así que voy a ir directamente a donde tengo simulaciones. Es el 540. ¿Cómo se colecta el BFP 540 de Internet? Bueno, lo habíamos visto cuando vimos en introducción y amplificadores. Tengo que ir a Element, en Element tengo que ir a Xlibrary, AWR Website, Parts by Vendor, y bueno, ver los distintos fabricantes que hay, pero ese transistor en particular corresponde a Infineon. Vamos a Infineon. No sé dónde está, acá está. Data. Bipolar transistor. Y creo que es este. Y ahí aparece el BFP 540, tiene varias opciones. Este es el que vamos a utilizar, el BFP 540 que está acá, y lo llevo al proyecto, digamos, al esquemático del proyecto, que eso ya lo tengo hecho. Perdón, sería esto que está acá. Esto que está acá. Cuando yo estoy acá y lo llevo allá, tarda un poco porque lo está cargando. Una vez que lo carga, ahí lo tengo disponible. Bueno, yo lo voy a sacar, pero después cuando voy a proyecto, me va a aparecer en data file el transistor que he cargado. Y le asigna ese archivo de data file al archivo del proyecto. Entonces, cuando yo vuelva a abrir el proyecto, ya tiene precargado el data file, no lo tengo que volver a cargar de internet ni nada de eso, ya está precargado. Pero, ¿qué pasa? Esto se pone bastante grande el archivo a medida que vaya bajando más transistores, obviamente. Yo acá bajé 2, pero este no tiene nada que ver porque lo bajé en algún momento y me quedó cargado. Lo tendría que borrar para que el archivo no sea muy grande. Bajé otro transistor, además de ese. Se ve en este caso. No importaría para los fines del análisis. Bueno, una vez que analizamos esto, lo que me especifica, lo que me pide acá, volvamos a lo que pide, que trabaje con el transistor BFP 540 en 2 voltios, 3 mA. Bien, entonces, recuerden que el MDIF tiene esta particularidad que yo puedo cambiar la polarización, porque es un Toastone para distintas polarizaciones, el MDIF. Es mucho más potente, más moderno el MDIF que el Toastone. Bueno, 2 voltios, 3 mA. Elijo 3 mA y ya estaría el caso del transistor este. Y lo que me quedaría, bueno, acá en la gráfica, ¿qué pongo? Elijo analizar el ciclo de estabilidad. Obviamente, como
tengan en cuenta lo siguiente, pide 5 gigas. Como el dato, fíjense todo el set de frecuencias que hay disponible. Entonces yo tengo que analizar solo 5 gigas, porque si, no si pongo todas, bueno, me va a quedar una mancha directamente en la simulación. Y la polarización, porque el MDIF es mucho más potente, obviamente. Entonces, elijo el círculo solamente de esa condición y elijo el círculo de salida solamente en 5 gigas, 3000 amperes, 2 volts. Habiendo hecho eso, entonces corro la simulación y tengo los gráficos de, digamos, de estabilidad. Pueden observar que los círculos de estabilidad para la entrada y la salida están fuera, por lo tanto, es incondicionalmente estable. Después lo que he hecho es analizar la respuesta del amplificador, del transistor, perdón, en la condición que se mide, es decir, yo no he puesto una readaptación para la entrada ni una readaptación para la salida. Directamente lo he conectado en un puerto de 50 ohms en la entrada y en un puerto de 50 ohms en la salida. Está faltando acá, para los fines del diseño, la polarización del transistor, porque yo ya le elijo en la simulación polarizado. Este es un análisis de, digamos, de AC, no es un análisis de DC. Por eso puedo darme el atributo de conectarlo directamente, porque estoy haciendo análisis de AC. En lo que respecta a las respuestas, hago la respuesta de la ganancia de S11, S21, de todas las, digamos, parámetros S, y puedo observar lo siguiente. dBs21 me da para 5 gigas 6 dB. Y el dato importante, digamos, interesante, es que el S22 y el S11, fíjense que son este que está acá, el S11, y este que está acá, el S22. El S22 en particular me da menos 13, y el S11 me da también valores bastante chicos, digamos. Es decir, fíjense, menos 3 dB para pérdida de retorno de entrada y menos 13 para pérdida y retorno de salida. Para salida no habría tanto problema, en un valor, menos 13 es un valor muy bueno, digamos, pero para la entrada obviamente no. Bien, la ganancia que se puede ver acá es 6 dB. Eso es lo que podemos observar acá. Lo que vamos a ver después es que haciendo el análisis y la adaptación, vamos a poder lograr, bueno, acá en el apunte van a encontrar, o en el, digamos, en el PowerPoint, van a encontrar esta situación, que es la situación de polarización que estamos analizando, y justamente la estabilidad y la ganancia, que es 6 dB, y la pérdida de retorno, acá no estaba dibujado la de S11, sí la S22. Y el paso que sigue es, puedo hacer el cálculo o puedo hacer el análisis directamente. Haciéndolo el cálculo, tengo que calcular el gamma MS y el gamma ML y la ganancia del transductor total para el caso bilateral. Y bueno, en el AWR lo hago de esa forma. En el ADS hago lo mismo, poniendo los círculos de estabilidad de entrada y de salida, y ahí fíjense que también me da fuera, de la misma manera que me daba el otro. Y puedo primero observar que es incondicionalmente estable, y después lo que sigue es dibujar acá el gamma MS y el gamma ML, observando a dónde están los puntos de máxima ganancia.
Una vez lograda esa máxima ganancia, entonces tengo que hacer la selección de una readaptación, porque acá en el ejercicio, fíjense, no está puesta la readaptación. ¿Cómo logro la máxima ganancia en este amplificador? Y poniendo la readaptación en la entrada y poniendo la readaptación en la salida. Y con la condición tal de que el transistor para la entrada, que vea, y vea, o sea, estaría faltando la readaptación acá, y que el transistor vea para allá gamma S máximo, que me da el valor máximo, o sea, gamma MS. Y de este lado una readaptación que el transistor para allá vea el gamma ML, o el gamma L máximo. Y esos puntos, ¿cuáles son? El gamma MS, el gamma ML. Estos que están acá. Este y este, que puede surgir de dos cosas. Del cálculo, calculándolo así, o directamente del análisis con el simulador, que, o sea, el simulador no hace más que calcularlo de todos modos, o sea, hace cálculo. Y ahí obtengo los dos puntos, que son los dos puntos de interés, digamos. Estos son datos obtenidos del cálculo. Entonces yo en el simulador puedo poner que me dibuje un gamma MS, que yo lo defino así, lo llamo así, como polar del valor calculado, que sería el gamma MS y el gamma ML, y ahí están los dos puntos calculados. Si no, lo calculo con el simulador como le mostré en el ejercicio anterior. Una vez hecho esto, el paso que sigue, entonces, en el AWR, es, bueno, hacer la readaptación. La readaptación el AWR no tiene un módulo nuevo, pero yo no lo sé usar. Tiene un módulo para hacer el cálculo de readaptación, y creo que se llama... bueno, ¿cuál de esto es? Puede ser este. Fíjense, acá está Matching Network, impedance A, impedance B. Tengo que especificar los datos y elijo los componentes y, bueno, es, digamos, como un utilitario, un poco más rudimentario, para hacer la readaptación, y me hace la readaptación. Me elige, a partir de los componentes, me dice los valores que va a tener y todo. Pero esto es calculado. Es una herramienta de cálculo. Yo tengo que elegir los componentes en serie y los componentes en paralelo, pero no estoy mirando la cantidad de secciones, es decir, no estoy mirando, sino que es un poco más a mano, digamos. Pero tiene una herramienta para hacer la síntesis de cálculo. Esta la voy a tener que incorporar cuando aprenda a usarla. La voy a tener que incorporar en readaptación de impedancia para que ustedes sepan que hay otra herramienta que el AWR la tiene, solo que yo no la sé usar. Es muy parecida como mostré en el AWR, que es una síntesis de cálculo, y bueno, uno tiene que saber qué componente le correspondería poner, si una red pi o para dónde se mueve la carta de Smith, tiene que imaginar si saber usarlo. No es visual, es el punto. En el ADS es completamente visual, es mucho más sencillo. Entonces vamos a ir el 354. Entonces, perdón, no me acuerdo qué ejercicio era este. Sí, el 354. El 354, entonces yo lo que he hecho acá es estos valores. El 354, en vez de poner el transistor, he puesto los valores del transistor y he hecho el análisis. Acá están los valores de estabilidad
Y bueno, acá está todo el análisis y esos serían los 2 puntos calculados. Paso que sigue, yo le he llamado a el ejercicio con la readaptación. Entonces, la readaptación sería entonces, usando el Smith chart, el punto a adaptar y bueno, y a llegar allá. Como es 5 gigas, tengo que utilizar este tipo de readaptación, que sería en microstrip. Como he elegido de esta forma, tengo que ir digamos, he puesto el source de este lado y la carga de este lado. Entonces, al estar el source de este lado, este punto que está acá corresponde a una impedancia que sería la impedancia que me daba el circuito anterior, es decir, el 354, que sería el source, sería, déjenme ver cuál es el source. El gamma ms sería este. Este punto es el punto de ahí, estoy adaptándolo allá. Y en la salida, de acá, lo tengo que adaptar acá. Entonces, volviendo al ejercicio, de ahí tengo que adaptar hasta acá. Tengo varias maneras de hacerlo, pero esta es la manera que he elegido. Y bueno, lo único que me quedaría es analizar. Yo acá tendría que poner de 5.1 a 4.9 para ver cómo quedó. El S11 como traza y el S21 que sería, yo lo he elegido sin pérdida, así que obviamente me va a dar valores sin pérdida. Podría haber elegido el S22, pero acá no habría ni S11 ni S22 porque es un solo. Bueno, entonces vamos a dejar el S21 y el S11. Ahí está. Puedo ver que a 5 GB queda bastante bien adaptado, porque la pérdida de retorno es un valor muy alto. Bueno, una vez que hago eso, pongo build ADS y me quedaría entonces acá, cuando vengo al subcircuito, al ver el subcircuito, me queda como quedó a 5 GB la longitud eléctrica de las 2 líneas de transmisión que he elegido, un stub abierto y una cinta de microstrip. Y lo mismo para la salida, entonces he elegido desde este punto adaptar acá. Como este punto es el gamma sería el gamma L, pero para los fines de la readaptación sería la entrada y esta es la salida, yo acá lo invertí. Le puse que la entrada sea para allá, o sea, lo invertí desde el punto de vista de análisis para poder simularlo. Y bueno, y ahí tengo los 2 puntos, entonces estarían los dos circuitos. Y el punto que sigue, entonces, sería analizar la adaptación. Y puedo ver acá la adaptación. Este es el factor de estabilidad para este caso. Ya no me importaría porque era incondicionalmente estable. Pero acá puedo ver cómo queda
la pérdida de retorno, tanto del S11, de la readaptación de entrada, como de la readaptación de salida. Fíjense que me da valores muy altos en dB, más grande que menos 30, aquí, digamos, en la simulación. ¿Cómo es el caso del AWR? Bueno, el caso del AWR, entonces nos vamos, Open Project, vamos a lo mismo. Me voy a un archivo que hice que se llama amplificador. En el amplificador le he puesto la readaptación que me había dado el caso anterior. Ahí pueden ver entonces. Lo voy a dejar. No sé qué hace acá, pero no importa. Este es el circuito. Estos componentes son los componentes resultado de la readaptación, pero lo he hecho en el ADS a la readaptación. Y bueno, una vez puestos, acá le he puesto los datos que me pide, es el Z0, que sería el ancho, la longitud eléctrica y la frecuencia en las cuales se hace la readaptación para las 4 microstrips. Una vez hecho eso, el paso que sigue es hacer el círculo de estabilidad, la respuesta. La respuesta, hago el análisis de los parámetros S, S11, S21, los 4, sería la respuesta en frecuencia de los parámetros, y la estabilidad. Corriéndolo, entonces vamos a la respuesta. En el circuito que le pasó. Bueno, la respuesta, puedo analizar lo siguiente. Era 6 dB antes, y ahora fíjense, la ganancia pasó a 9 dB. ¿Por qué razón? 9,6. Porque lo he adaptado. Entonces, al adaptarlo, ya tengo otra característica, digamos, mejorada. Y aquí en azul pueden ver el S11 y en este color marroncito el S22. Obviamente, fíjense los valores menos 50. La pérdida de retorno, de entrada y de salida, me tiene que llegar a un pozo con valores máximos negativos si lo he adaptado bien. Así que puedo observar que a 5 GB, acá se repite porque recuerden que la línea de microstrip se repite en sus características de pérdida de retorno sistemáticamente. Digamos, en múltiplos en algunos múltiplos. Si yo hago un análisis de banda ancha, voy a observar todas las repeticiones que tiene en sus armónicos. No, lo que a nosotros nos interesa, particularmente 5 GB, y en 5 GB quedó bien adaptado, y además, obviamente la estabilidad no cambió, y no tiene nada que ver, no lo he pedido, no está pedido acá, pero lo importante es que quedó bien adaptado y se ha logrado cumplir con las especificaciones de diseño del amplificador con la readaptación. El paso que sigue acá es estos datos, llevarlos a la plaqueta física con las características físicas del sustrato que uno elija, del componente que elija, del material que elija uno para hacer el diseño.
Eso es lo que estaría faltando, que acá en el simulador se llega hasta acá. En el ADS podemos continuar con la corrida de simulación. Obviamente en este también. En los dos pues, se puede llegar a la placa. El diseño de la placa, porque tiene acá el layout, hay que especificarle, así que se puede correr la simulación y se puede hacer todos los pasos como vimos en readaptación de línea microstrip, como llegar más cerca de la placa, digamos. Se puede llegar. Y una vez logrado, el simulador me muestra los componentes parásitos de la placa, que aparecen en el esquemático y que no estaban predibujados. Para los fines de la simulación y del análisis que está pidiendo digamos, aquí, con esto alcanzaría, porque lo que pide es eso. Bueno, acá entonces pueden ver los pasos, cómo se hace la readaptación de entrada y de salida, y cómo llegar. Bueno, acá cómo se calcula a mano, porque es una forma de calcularlo también a mano. En el tutorial de internet lo calcula a mano. Así que esta es una imagen tomada del profesor, de la lectura, cómo lo hizo el cálculo, cómo llegó a hacer la readaptación con el staff. Pero con el ADS se hace de una manera muy rápida y se llega a esta adaptación que está mostrándose ahí, que se logra la respuesta, la máxima ganancia. Estaba 6 dB si no estaba adaptado, pasó a 9,6 dB y con una muy buena adaptación de pérdida de retorno tanto en la entrada como en la salida. Bueno, con esto quedaríamos. Lo que vamos a ver el jueves que viene sería círculos de ganancia de potencia, pero ya no de transductor, sino de operación y disponible, que son los otros dos círculos de ganancia que me estaría faltando. Y además otro detalle que sería el análisis de los amplificadores con figura de ruido. La figura de ruido no lo hemos tenido en cuenta hasta ahora, pero sí es muy importante para hacer diseños de la primera etapa. Así que, bueno, con este tema, si tienen alguna pregunta, responderé. Y si no, cierro la grabación y quedamos fuera de línea. Todo lo que quieran consultar, que no sea específicamente este tema, pueden hacerlo ahora. Aprovechar ya que estamos.